ocurre todavía más fenómenos relacionados con los ovnis y donde incluso la NASA estuvo buscando una presunta base extraterrestre. Hay zonas donde hay más avistamientos de no identificados, de objetos volantes no identificados. Y yo no sé si son las zonas o son los lugares donde más miramos al cielo. Ignoramos cuáles son las causas que hacen que una determinada montaña o una determinada localización atraigan sobremanera a los tripulantes de esos objetos no identificados. Pero lo que sí sabemos es que muchos de ellos coinciden con lugares que desde la más remota antigüedad han sido considerados sagrados. Es que en determinados momentos y en determinadas zonas los ovnis aparecen de forma masiva. Me estoy refiriendo a las oleadas de ovnis. La última gran oleada de ovnis que tuvo lugar en Europa se produjo en el noroeste de la península ibérica desde finales del año 95 hasta mediados del año 96, cientos y cientos de casos, no solo de avistamientos, sino de filmaciones de ovnis, de aterrizajes, casos con implicación militar. En la península ibérica existe una zona concreta donde se producen un gran número de casos relacionados con el fenómeno ovni. Es el llamado Triángulo del Silencio, que se encuentra entre la desembocadura del Ebro y la isla de Esvedra. A partir del año 1976 se empiezan a recoger una serie de testimonios, primero por parte de submarinistas que acuden a la zona y que referencian cómo debajo de las aguas están observando unas luces muy extrañas. También se habla de golpes muy fuertes, sonidos muy extraños. Es un área parecida a lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas, donde tienen lugar avistamientos de ovni de una forma muy frecuente, de objetos submarinos no identificados que emergen del mar y que son avistadas por pescadores, y también de misteriosas desapariciones. Hay un campo magnético muy fuerte en Baleares. Sóller hace unos años era el pueblo de España que más radioactividad tenía. La Sierra de Tramontana tiene una composición de hierro, o sea, es prácticamente todo hierro, y el fondo de la isla es cuarzo. A lo mejor esto sí tiene una frecuencia vibratoria que atrae o facilita este tipo de manifestaciones. Quizás dentro del fenómeno ovni hay una ramificación mucho más extraña todavía, que es el conocido como fenómeno OSNI, objetos submarinos no identificados. Porque sí es cierto que son muchos los testimonios, no de ahora, sino podemos remontarnos cientos de años atrás. Hay crónicas en las que se referencia precisamente cómo esos objetos luminosos no solo salen de las aguas, sino que incluso en ocasiones llegan a introducirse las mismas, lo que ha dado pie a que sean muchos los testigos, también los investigadores, que piensen que debajo del agua puede haber bases supuestamente extraterrestres. Aquí en Mallorca, en esta zona también, periódicamente se escuchan unos ruidos en las profundidades del mar y son como unos impactos metálicos que se escuchan. En el litoral balear, los submarinistas han detectado misteriosos sonidos metálicos. Muchos pescadores han visto emerger bolas de luz que salían del mar. En los años 70, la propia NASA estuvo cartografiando el fondo marino pensando que posiblemente pudiera albergar una suerte de base extraterrestre. Luego te das cuenta que aquí en Sóller esto de ver ovnis es un hecho muy común. Me fui encontrando con casos pues, de gente, cazadores, por ejemplo, pues, que estaban yendo por una zona que se llama Esbarrán, yendo de cazar a las 4 de la mañana y ven un ser, ¿no? Que está flotando y sale un foco de un espectro solar hacia ellos. Estos dos señores que van con un perro pues se asustan, iban armados con escopetas, claro, y le disparan, pero aquello ni se inmuta, que se empieza a elevar y finalmente aquello se transforma en una masa de luz, una esfera grande, y sube lentamente y se aleja. El 11 de noviembre de 1979 despegó del aeropuerto de Son Sant Joan un supercarabel de la compañía TAE con destino a las Islas Canarias. Cuando sobrevolaba el Triángulo del Silencio, emergió del mar un objeto no identificado que obligó al aparato a tomar tierra en el aeropuerto de Valencia. Este incidente dio lugar al conflictivo Expediente Manises. Un avión, un supercarabel de la compañía TAE,
es obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto militar de Manises, en Valencia, porque algo extraño, un objeto volante no identificado de gran tamaño, de color rojizo, que además es fotografiado desde tierra y visto por decenas de personas, está jugando literalmente con ese avión que, como te digo, es obligado a aterrizar. Hay testigos que dicen que ya unas horas previas ya habían visto algo, o sea, esfera, y otros pues que vieron lo que Climent vio al salir del cine. Cuando salimos del cine toda la gente se iba hacia el mercado y nosotros no sabíamos qué era porque toda la gente corría hacia aquel sitio. Cuando yo llegué a la altura del sitio que estaba la gente es cuando vi una bola muy luminosa como un balón encima de la montaña. Y como tenía el coche aparcado ahí en el sitio, pude coger la cámara de fotografía y pude hacer 2 fotografías. El comandante Javier Lerdo de Tejada observa algo a la izquierda de su avión, que efectúa una serie de maniobras muy extrañas. En ese momento se pone en contacto con la torre de control del aeropuerto de Barcelona. Tenemos 2 señales de luces rojas, a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. Y 3297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ya no estamos llegando a nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. He incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297 recibida. Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia. El teniente coronel Pedro Crespí, que era jefe del radar del Puigmayor, simplemente se limitó a decir sí, en el radar se quedó registrado, el ovni de Manises o lo que se viera aquí se captó en el radar. Y no solo él, hay otros militares que yo luego he hablado que también estaban en aquella noche de servicio y sí que lo captaron, ¿no? Esto era una bola como naranjada que subía de la montaña y cuando cogió una altura límite hizo como si reventara la bola. Y usó una claridad muy grande, que es lo que está en la fotografía. Yo solo vi esto, pero cuando vinieron los militares a coger los negativos, el capitán se dio cuenta que habían otros objetos alrededor de la bola. En contraluz miré los negativos y es verdad, parecían como si fueran naves más pequeñitas al lado de la bola más grande. Esto incluso provoca una interpelación parlamentaria, porque hay quien quiere saber, en este caso el parlamentario Fernando Mújica, quería saber qué era lo que había obligado a aquel avión a aterrizar. Testigos, protagonistas de ese encuentro aseguraron que no había explicación, era un artefacto que aparentemente no pertenecía a una tecnología conocida.